El presidente de China, Xi Jinping, hizo una gira por Europa, la primera desde que terminó la pandemia. Su parada inicial fue en Francia, donde se discutió el tema de mayor tensión entre el gigante asiático y la Unión Europea. El bloque acusa al gobierno chino de impulsar un desequilibrio económico por dar subvenciones a diferentes sectores y promover así una competencia desleal. De hecho, la Comisión Europea abrió una investigación en octubre del año pasado por las importaciones de vehículos eléctricos de batería procedentes de China. Desde Francia, Xi Jinping negó que China tuviera un problema de sobreproducción. Las alianzas entre ambos países y las ventajas que trae. Pudimos discutir el comercio bilateral, la expansión de nuestra cooperación en agricultura, finanzas y otras áreas claves, la promoción de investigación y desarrollo y compartir las innovaciones entre ambos países, particularmente entre lo aeronáutico, lo espacial y la aviación civil. También discutimos la expansión de la cooperación en las economías emergentes como la economía verde, los procesos de producción inteligentes, la biomedicina, la inteligencia artificial. Por su lado, el presidente francés Emmanuel Macron realzó el hecho de dialogar directamente con Xi y lo invitó a la región de Occitania, en los Pirineos, al lugar donde vivía su abuela. Un encuentro que quería hacerlo más personal para poder negociar los puntos de fricción, como la postura de China frente a la guerra en Medio Oriente y la guerra en Ucrania. Además, convenció a Xi de hacer un pronunciamiento conjunto pidiendo la tregua olímpica durante las justas del próximo julio en París. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue más recia y se mantuvo en su postura de que Europa necesita evitar que China inunde el mercado del bloque con vehículos eléctricos masivamente subsidiados. Ella estuvo en París con los dos presidentes. Después de terminar su visita a Francia, Xi Jinping estuvo en Serbia y en Hungría. Pero ¿cuál es el interés de China en esta gira y qué buscan Francia y la Unión Europea? Eso es lo que discutiremos en el debate de hoy en France 24. Para eso tenemos tres grandes invitadas. La primera de ellas, Tatiana Helves Rubio, está aquí en nuestros estudios en Bogotá con nosotros. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, presidenta para Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Desde Puebla, en México, nos acompaña Raquel Isamara, sinóloga y directora del Observatorio de la Política China, PhD en Asia y Estudios de China y profesora e investigadora de negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Puebla. Y desde Atenas se conecta con nosotros Laia Comerma, analista sobre políticas exteriores, especialmente China, y doctorante en relación económica entre la Unión Europea y China en la Pompeu Fabra de Barcelona. Además, ella es magíster en Relaciones Internacionales de la London School of Economics. Gracias a las tres por acompañarnos y antes de comenzar esta conversación, los invito a ustedes a que dejen sus comentarios. Estamos en redes sociales como France24-ES y mi cuenta personal es @mariaclaguirre. Recuerden que el debate lo encuentran en nuestra plataforma de YouTube y también en sus plataformas de podcast favoritas. Tatiana Helves, comienzo con usted. ¿Qué interpretar de esta visita de Xi Jinping a Europa? Bueno, María Clara, yo creo que hay como tres puntos que ninguno de los dos es menor. El punto comercial que bien mencionabas, el tema de los automóviles, pero también una relación deficitaria de Europa comercial con China, que es parte de la agenda y parte de lo que la Unión Europea trae sobre la mesa frente a este tema. Un segundo tema de la inversión extranjera directa que ha recibido Europa, data del 2015, estamos hablando más o menos que en 2015 eran 123.800 millones de dólares y que hubo un desplome de 39.700 millones en los últimos años, lo que muestra que Europa se está volviendo cada vez menos atractivo para la inversión extranjera china. Y un tercer punto que no es menor, que es este tema geopolítico que bien mencionabas frente a los conflictos y tensiones en Medio Oriente, Rusia-Ucrania, pero también un contexto geopolítico que después de COVID-19, China está tratando de restablecer sus relaciones con el mundo y especialmente con Europa, como muy bien mencionabas, un lustro después de no tener este relacionamiento, de no haber una visita de este alto nivel a China, desde China hacia Europa, pues nos muestra que hay toda una serie de tensiones, tanto geopolíticas como locales, que China está enfrentando hoy en su relacionamiento con este continente.
Y luego les voy a preguntar qué tanto se logró avanzar en las soluciones de esas tensiones. Pero antes quiero darle también la bienvenida a Raquel y Samara. Gracias por acompañarnos. Tatiana nos planteaba un poco las necesidades europeas y también las chinas. ¿Usted qué añade a esto en medio de la visita de Xi Jinping a Europa? Hola, buenas noches. Bueno, en este caso yo añadiría también un tanto el hecho de cómo China busca generar este balance, sobre todo sus intereses, respecto a dos estrategias muy claras que se han venido desarrollando desde el 2019, que es el caso de la Unión Europea, el de risking, y cómo de alguna forma, pues bueno, en este caso también con la salida de Angela Merkel en el tema de la representación alemana, Francia también se comienza a formar como una especie de interlocutor entre lo que son los intereses de China dentro de la Unión Europea y en este caso cómo Francia puede balancear un tanto también con respecto a la postura del bloque, que como ya mencionabas, de alguna manera ha sido muchísimo más, digamos, contundente con respecto a la perspectiva y la postura que ha tenido Macron con respecto a Xi Jinping y un tanto pues el tema de secundar lo que ha sucedido después de la visita del año pasado de Macron a China y sobre todo pues en esta cuestión de la negociación con respecto a las tensiones geopolíticas, como ya lo mencionaba Tatiana. Y también quiero darle la bienvenida a Laia Comerma. Gracias por estar en el debate de France 24. Para usted, ¿cuáles son los puntos más importantes a los que debemos ponerle la atención en esta visita de Xi Jinping a Europa? Muchas gracias por vuestra invitación. Creo que es muy importante entender el contexto en el que ha pasado esta visita. Por una parte, tenemos claro que Macron está pensando en su legado. Dentro de la Unión Europea ha sido el máximo defensor de la autonomía estratégica de Europa. Pero además vemos que Xi Jinping ha configurado una visita en Europa que, como bien dijiste, era la primera desde el 2019, que al contrario que en 2019 ha sido más conmemorativa, más una visita de soft power por los 60 años de su relación con Francia, los 65 con Hungría y la conmemoración del bombardeo de la embajada china en Belgrado por parte de la OTAN. Por lo tanto, dentro de este contexto de una potencial guerra comercial entre la Unión Europea y la China en un futuro muy lejano, vemos que una de las principales partes de esta visita era, por una parte, demostrar que Europa está unida, cosa que, como discutiremos, se ha conseguido en cierta medida, pero no en otra, y por otra parte, discutir las primeras aplicaciones que vamos viendo de los nuevos instrumentos de defensa comercial, como el Foreign Subsidies Instrument, en el caso de los vehículos eléctricos, o el International Procurement Instrument, en el caso de la manufactura de dispositivos médicos. Por lo tanto, vemos que los temas económicos han sido una gran parte de la discusión, pero por otra parte no hemos visto ningún output, ninguna cosa tangible como resultado de esta visita de Xi Jinping en Europa, al contrario, de nuevo, que en 2019. Ustedes dos, Laia y Raquel, señalan un poco la postura de Macron. Raquel, vuelvo con usted porque planteaba el papel que quiere ejercer Francia como un interlocutor. En este sentido, el presidente Macron se desliga un poco de la guerra comercial o la tensión comercial que hay entre Estados Unidos y China y intenta acercarse a Xi Jinping. De hecho, dijo explícitamente que era uno de los pocos presidentes que estaba hablando directamente con el mandatario chino. Y al respecto, Laia nos habla del legado que quiere dejar Macron. ¿Cuál es la postura que quiere mostrar el presidente francés, sobre todo teniendo en cuenta las elecciones parlamentarias europeas de mediados de este año? Sí, bueno, en ese sentido coincido con Laia en esta parte de que es una visita más conmemorativa, en la que se deja ver obviamente un diálogo altamente diplomático, donde se toman por ambas partes hay temáticas que son altamente sensibles, pero que en ese sentido se trata de generar como esta especie de puente entre lo que es China con la Unión Europea a través de una especie de liderazgo por parte de Macron, ¿no? Que de alguna forma hay que recordar muchísimo que en las visitas de Estado que han tenido de manera bilateral estos dos países, siempre se ha buscado este tipo de protagonismo por parte de Macron, donde el tema del diálogo, de reconocer incluso la postura china con respecto a algunos conflictos en la región, han sido como un elemento importante que le dan, digamos, como una especie de ventana a China para poderse insertarse dentro de lo que es la dinámica europea
que de alguna manera pues es bien sabido con todo lo que se ha venido comentando, de alguna forma pues bueno, ha generado no una muy buena perspectiva últimamente de lo que es China a nivel comercial, pero también a través de sus intereses geopolíticos en la región. Y quiero preguntarle por qué Raquel nos plantea la idea de China insertándose en la política europea. ¿Necesita China esto o al contrario necesita más la Unión Europea del gobierno chino y de su comercio? Bueno, yo creo que es una relación de doble vía. Es importante recordar que China tiene el megaproyecto de la Franja y la Ruta y que en ello se ha venido apalancando o potencializando en su relación con diferentes niveles, tanto nacional como multilateral y en este caso regional, para poder sacar adelante. Italia estaba dentro de la franja, luego desiste de estar dentro de este marco y eso creo que marca también un interés importante de Beijing de regresar a Europa, de generar nuevamente estos lazos, dado que es importante y es prioritario que se pueda luego poder entablar bilateralmente diálogos. Entonces creo que va en doble vía, pero de todas maneras es importante recordar que la Unión Europea y en este momento de contexto internacional, de una necesidad de apalancamiento y de estimulación de las economías en Europa, pues China es aquel que puede darle el músculo financiero y de inversión para los grandes proyectos que necesita hoy Europa. En ese sentido, María Clara, yo me alinearía por decir que es bidireccional, en el cual en este momento en pesos y contrapesos las economías del mundo se necesitan más que nunca y esta idea que tenemos en la academia de la interdependencia compleja económica pues está más latente que nunca y lo podemos ver en este caso de China y de Europa. Habla entonces de una necesidad mutua y de una bidireccionalidad. En ese aspecto, ¿cuál es el papel que está jugando Ursula von der Leyen, quien también tiene intereses electorales de cara a la elección de la presidencia de la Comisión Europea? Bueno, los europeos están bien divididos frente a su postura con China. Hay unas posturas mucho más, digámoslo, estrictas en el sentido de la preocupación frente a los déficits comerciales que se han presentado sistemáticamente con China y el tema de productos subsidiados, de potenciales prácticas desleales en comercio internacional, de las cuales China pues ha sido sistemáticamente en el ojo del huracán puesto en el escenario internacional. Pero por el otro lado hay posturas mucho más cercanas, como es el caso de Francia, donde están dispuestos a tener esta flexibilidad. En ese sentido, pues von der Leyen tiene un mensaje muchísimo más fuerte, muchísimo más radical frente al tema de China, especialmente frente a temas ya mucho más estructurales de lo que es la política internacional europea, como son los temas de derechos humanos, como son los temas de garantías de diferentes tipos de formas en las cuales se dan estas interacciones internacionales en torno a ese eje de los derechos humanos y en ese sentido creo que se alinea más hacia posturas un poco más estrictas o radicales con mensajes mucho más fuertes frente a China. Entonces creo que hay como una gama también de posturas y de interlocuciones. Ustedes han hablado previamente de que este fue un encuentro más que todo conmemorativo, donde no hubo acuerdos concretos. Laia, en ese sentido, ¿para qué puede servir entonces la visita de Xi Jinping, sobre todo en estas tensiones comerciales que hemos mencionado y en el déficit europeo? Es muy importante que se siga hablando y que siga habiendo este tipo de encuentros. Por otro lado, no ha habido ningún progreso en todo el tema de desequilibrios comerciales que estábamos hablando, ni en un tema que, no olvidemos, es uno de los más importantes sobre la mesa, que es la guerra de Rusia en Ucrania. Y en este frente tampoco ha habido ningún tipo de progreso en cuanto a la alianza, la amistad sin límites entre China y Rusia. Por otra parte, sí que hemos visto más unidad europea con respecto a la anterior visita de von der Leyen en Beijing, que como comentabais, sí que Europa ha estado intentando avanzar mucho en todo lo que se llama la single voice, la voz única de Europa hacia la China, pero por otra parte, aunque Francia y específicamente Macron ha sido uno de los principales defensores del proyecto europeo y más integración europea, vemos que en este caso se ha preocupado de algún modo más para que la China no impusiera tarifas preventivas o incluso después de que haya un veredicto en las investigaciones europeas,
de que China no impusiera tarifas preventivas en la industria del coñac francés o de los brandis franceses, que aquí sí que vemos que ha habido ciertos avances y la promesa de Xi de no imponer tales tarifas antes de que haya un veredicto. ¿Y qué nos puede decir más sobre todo de esos acuerdos agrícolas, que fue uno de los pocos campos donde sí hubo acuerdos puntuales, sobre todo entre Francia y China, Laia? Vemos que ha habido ciertos acuerdos a nivel de palabra, pero no vemos nada en papel. A diferencia que en 2019, que sí que hubo una gran gama de acuerdos desde el sector de Airbus hasta productos agriculturales que estabais comentando, esta vez no vemos nada sobre la mesa en cuanto a acuerdos comerciales o de inversión. También el acuerdo comprensivo de inversión, el Comprehensive Agreement on Investment, está en un deep freezer, que lo llaman, en el Parlamento Europeo, y no parece que vaya a ser ratificado en un futuro próximo. Y al respecto, sobre unos pactos que todavía no están sobre el papel, el presidente Macron afirmó que convenció a Xi Jinping de comprometerse a no darle armas a Rusia que pudiera utilizar en la guerra en Ucrania, ni tampoco exportar hacia Rusia bienes de doble uso, es decir, estos bienes que no necesariamente significan un armamento o un misil, pero que sí pueden utilizarse para la guerra, como es el caso de los microchips y todas las herramientas microelectrónicas que pueden utilizarse para desarrollar armas de guerra. Raquel, al respecto, ¿qué tan serio puede ser ese compromiso o, sobre todo, cómo puede estimarse el papel de China en la guerra en Ucrania, sobre todo teniendo en cuenta que desde el pasado abril autoridades de inteligencia estadounidense afirman que China aumentó la venta de estos bienes de doble uso hacia Rusia que están siendo utilizados en la guerra en Ucrania, según las autoridades estadounidenses? Bueno, aquí es importante de alguna manera rescatar un tanto lo que es el discurso chino con respecto a esto, donde de alguna manera, el tema de los suministros estratégicos juegan un punto muy importante. En ese sentido, creo que el caso de la vinculación o la postura que ha tenido China con respecto al tema Ucrania y Rusia no ha cambiado ni cambiará. De alguna manera es un elemento de alianza clave para los chinos, el tema de mantenerse como sí un promotor de la paz, pero no comprometerse más allá de lo que a lo mejor la normativa internacional y los compromisos que ha abrazado China en ese sentido están, digamos, apalabrados, ¿no? Y por ello es que de alguna manera, si vemos también su postura con respecto al tema de Medio Oriente, pues es un poco más pro-Palestina, sin llegar a comprometer algunos otros tipos de intereses dentro de la región. Y pues bueno, y sobre todo, pues reafirmando esta dinámica de que por qué los países tienen que respetar el tema del principio de una sola China, que también es algo que está como un poco entre las líneas con respecto a este diálogo que hubo entre Emmanuel Macron y lo que es Xi Jinping con respecto al estrecho de Taiwán. Y usted, volviendo sobre este punto, Tatiana, hablaba que el tercer gran eje de tensión entre China y la Unión Europea es la geopolítica. En ese sentido, los dos presidentes, Macron y Xi Jinping, emitieron un comunicado en el que se referían a diferentes guerras y fue allí donde anunciaron la tregua olímpica que ambos respaldan. Sin embargo, en este comunicado no hay ninguna mención a Ucrania. ¿Significa esto lo que menciona Raquel, que China en ese sentido no va a cambiar su postura de mantenerse un poco aparte, por lo menos desde la palabra? Bueno, yo creo que hay varios elementos. El primero es China teniendo una cercanía, yo creo que la que nunca habíamos visto en la historia con Rusia, y en ese sentido, pues estas alianzas estratégicas entre Beijing y Moscú seguramente las vamos a ver manteniéndose en el tiempo. Y solamente cuando entre ese diálogo bilateral que están teniendo China y Rusia, así bien lo estimen estratégico en el escenario internacional, seguramente se darán pronunciamientos. Veo que allí la alianza está muy clara, no es solamente una alianza geoestratégica, sino geoeconómica, por el uso del yuan que está haciendo Rusia después del bloqueo SWIFT que le hace Occidente. Entonces, en ese sentido hay una alianza geoestratégica y geoeconómica, pero además otro tema muy importante que se quedó sobre la mesa es las elecciones en los Estados Unidos, que es otro actor importante allí dentro de este escenario,
en el cual también pues se barajan muchos escenarios frente a cómo va a ser el contexto internacional para China, cómo van a ser también las posturas de los europeos frente a esos cambios políticos en Estados Unidos, dado que realmente el eje de la tensión geopolítica más estructural está entre Estados Unidos y China. Y precisamente, ¿cómo juegan esas elecciones presidenciales estadounidenses que serán el próximo noviembre y las elecciones del Parlamento Europeo en esta visita concreta de Xi Jinping? Bueno, pues ahí por un lado están intereses geoestratégicos que tiene Europa con Estados Unidos, en los cuales pues el eje también del sistema de seguridad o de las alianzas en seguridad, específicamente de la OTAN, jugarán un papel importante, pero también qué tanto Estados Unidos en este momento tiene la capacidad de ofrecer un escenario o un panorama económico y de inversión hacia Europa. Creo que también juega ahí un papel importante, dada la desaceleración económica que hay en Estados Unidos. Entonces creo que estos dos factores le pueden jugar a ambos, y en todos los sentidos, pues ni a Europa ni a China les conviene un escenario internacional convulso con un resultado electoral en Estados Unidos que genere inestabilidad e incertidumbre en los mercados mundiales. Entonces creo que allí sobre ese eje se van a dar las relaciones, y también seguramente a puertas cerradas se tuvieron que dar algunas de las conversaciones en estas visitas. Usted acaba de mencionar la importancia que requiere Europa de más inversión, y también había mencionado antes el déficit comercial. Las estadísticas oficiales de la Unión Europea es que hay un déficit con China de 292.000 millones de euros en 2023. Es decir, Europa importó muchos más productos chinos de los que exportó al gigante asiático. Laia, al respecto, ¿qué puede pasar? ¿Por qué importa este déficit? Y sobre todo, ¿cuál es el gran reto frente a las subvenciones del gobierno chino que denuncia el bloque? Eso es cierto, realmente vemos que que hay un gran déficit comercial. No obstante, vemos que el gran pic de inversiones chinas en Europa fue en 2017, y especialmente desde el COVID en 2020, las inversiones en China han ido disminuyendo significativamente. No obstante, en la retórica europea, y especialmente la de los políticos europeos, es que hay una injusticia en la relación comercial entre la China y Europa. De ahí es donde salen las investigaciones de los instrumentos de defensa comercial. Creo que gran parte de estas injusticias desde el punto de vista europeo querían ser solucionadas en parte por el acuerdo de inversión. El hecho de que este acuerdo de inversión se sigue a ratificar nos enseña cuáles son los dilemas inherentes en la relación entre Europa y la China, que es que Europa defiende ciertos valores que China no defiende en el orden mundial, y eso genera ciertas incongruencias. Por ejemplo, cuando hablamos de los temas de Xinjiang, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es importante que haya este diálogo abierto, que hablen los líderes europeos con Xi Jinping, y que Europa haga su trabajo dentro de casa, entre las potencias europeas, para reconciliar su estrategia con la China y sus intereses nacionales, para realmente poder tener una estrategia más activa, más tangible con la China, y resolver esta injusticia. Usted insiste en la importancia de mantener estos canales de diálogos abiertos, y al respecto el presidente chino Xi Jinping afirmó que aceptaría tener más discusiones sobre los mayores puntos de fricción en términos comerciales. Laia, ¿pero usted ve posible que China pueda dialogar estos puntos que son los más estratégicos, por lo menos en términos de comercio, para Europa? Es muy difícil, porque realmente estos puntos de conflicto se dan por el estado, la configuración del sistema económico chino, y esto no va a cambiar. China no va a cambiar su sistema económico. Es algo que en Europa ya se ha visto de una manera muy clara, que no era algo
que fuese así hace unos años. Realmente se pensaba que la liberalización económica llevaría a una liberalización política y a más liberalización económica. Vemos que esto no ha sido así y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que el sistema económico chino no va a cambiar. Al contrario, durante el mandato de Xi Jinping vemos que ha ido cerrándose y que ha ido habiendo más controles en la economía china. Por lo tanto, yo personalmente pienso que es difícil resolver estos temas de conflicto. No obstante, sí que hay ciertos temas que se pueden discutir a nivel de grado y, por lo tanto, de algún modo sí que se puede disminuir la injusticia, aunque no, Europa tiene que aceptar de algún modo que no va a cambiar la China. Raquel, ¿y usted qué opina al respecto? ¿China se mantendrá en su postura y hay o no una competencia desleal e injusta entre el comercio europeo y el comercio chino? Bueno, en ese sentido, y un tanto abonando a lo que comentaba Laia, creo que la visión que se tiene y cómo se construyen las políticas comerciales, tanto la China como la de la Unión Europea, abrazan ideales totalmente distintos, ¿no? De alguna manera, mucha de la argumentación por parte de la Unión Europea con respecto a estas barreras arancelarias y no arancelarias hacia China y hacia ciertos sectores, pues bueno, abrazan más esta visión de los ODS. Pero hay que recordar que de alguna forma también China ha venido promoviendo durante los últimos años su propia visión de desarrollo, que de alguna forma es muchísimo más empática con una lógica de sur global, que es aquí donde choca totalmente con una dinámica como lo que se busca del bloque de la Unión Europea. Y ello me lleva un tanto como a reflexionar el hecho de por qué en esta visita, de alguna manera, se tienen ciertas dinámicas entre los mandatarios, como es en el caso de Macron, como un poco más diplomática, como ya se ha mencionado, y como en el caso, por ejemplo, de Serbia y Hungría, tienen una lógica más como a la naturaleza de países del sur global, donde pues obviamente, como lo mencionaba Tatiana, el tema de la iniciativa de la Franja y la Ruta se vuelve un escenario perfecto, se generan ecosistemas perfectos para otro tipo de posicionamiento por parte de China, ¿no? Entonces, yo concluiría en esta situación de que, pues bueno, son dos visiones totalmente distintas de posicionamiento internacional e incluso de dinámicas de cooperación, en las que algo que creo que está en común en todas estas visitas es el tema del papel que juega China en cuestiones pues de cadenas globales de valor y sobre todo el tema de la tecnología y cómo pues bueno, Europa tiene que ponerse frente a este avance tecnológico chino que de alguna forma pues está posicionándose alrededor del mundo. Justo usted se me adelantó al tema que quería preguntarle a Tatiana y es, además de visitar Francia, el presidente chino viajó a Serbia y a Hungría. Tatiana, ¿por qué estos dos países y cómo en Serbia sí hubo un acuerdo puntual? Porque los dos países acordaron comenzar un acuerdo de libre comercio e incluso le pusieron una fecha inicial y es el 1 de julio. Desde esa fecha comenzará a operar este acuerdo de libre comercio. Quiero preguntarle entonces, ¿por qué visita Xi estos dos países? ¿Por qué elige precisamente estos? ¿Y por qué aquí sí hay un acuerdo concreto? Bueno, María Clara, a mí me gustaría hablar un poco de esta postura que ha tenido China en Europa Central y decir que de los 22.000 millones de dólares que en este momento hay de inversión extranjera directa de China en Europa Central, 9.400 millones de dólares han ido a Hungría y 5.700 millones de dólares a Serbia. Es decir, son dos puntos importantes y geoestratégicos en términos de dónde China ha venido ubicando económicamente apuestas importantes en Europa Central. Pues eso por un lado. Por el otro, como bien lo mencionaba mi colega Raquel, hay un interés frente a esta entrada o esta puerta de entrada que es Europa del Este para la Franja y la Ruta, esta gran iniciativa que China tiene en torno a su idea de una unificación mundial a través de rutas comerciales marítimas y terrestres, y en ese sentido la articulación de los países de Asia Central con los de Europa del Este pues es natural en términos de el tránsito y el desarrollo de unos proyectos de infraestructura. En ese sentido, dado que Europa Occidental está en este momento en una reactivación de su relacionamiento para la iniciativa de la Franja, pues este relacionamiento estratégico con los países como Hungría y Serbia, pues es un camino interesante y es un camino importante que China seguramente querrá recorrer. Adicionalmente está el tema también de seguridad en torno a
cuál es esta postura frente a la OTAN, cuál es este papel que ven estos países de Europa del Este frente a estos mecanismos de integración en seguridad, que yo creo que también allí China empieza a explorar ciertos acuerdos o más que acuerdos, empieza a medir temperaturas en términos de alineación o no frente a qué tan alineados están estos gobiernos con la OTAN. Y otro punto que se ha mencionado mucho en la prensa y los han mencionado los analistas internacionales, y es cuál es el tipo de régimen político de estos gobiernos, donde son más inclinados hacia un régimen autoritario, si lo queremos llamar, si lo queremos poner algún tipo de calificativo, y en ese sentido, pues otro tipo de diálogos políticos que puede entablar China en este eje. Usted plantea dos argumentos entonces bastante poderosos al respecto, y es uno, la cantidad de dinero que invierte China concretamente en estos dos países, y dos, cómo busca mayores aliados en términos de seguridad y en estrategia geopolítica. Laia, al respecto, ¿cuál puede ser el impacto dentro de la Unión Europea de que China se acerque más a estos países de Europa del Este, que ya de por sí, por ejemplo, Hungría tiende a alejarse a las políticas del bloque? Sí, creo que este es un tema muy importante y creo que es un tema en el que tenemos que entender por separado Hungría y Serbia, porque son casos muy distintos. Por una parte, vemos que Serbia es un candidato a entrar a ser Estado miembro de la Unión Europea y en mi opinión, su relación más cercana con China lo que hace es disminuir sus opciones, sus probabilidades de una entrada cercana como miembro de la Unión Europea, porque tiene que haber cierta cercanía entre las políticas exteriores de los candidatos a Estado miembro y las de la Unión Europea en sí misma. El tema de Hungría es muy distinto y mucho más serio, porque aunque vemos que la influencia de la China en la Europa central y del Este ha ido disminuyendo de nuevo desde su auge en 2016-2017, cuando veíamos los 16+1, los encuentros de los 16+1, también fue cuando se firmaron muchos de los acuerdos para que estos países entraran en la Belt and Road Initiative, etcétera, etcétera. Sí que Hungría sigue siendo el mejor amigo de China en Europa y ha bloqueado ciertos statements, ciertas políticas que podrían perjudicar a la China. Por lo tanto, creo que desde esta perspectiva de Europa siendo uno de los obstructores de una única voz respecto a China dentro de Europa, es algo que preocupa a la Comisión, que preocupa al Council y que quizá puede cambiar. Has mencionado antes las elecciones en el Parlamento Europeo. Veremos si con la nueva Comisión hay algún tipo de reforma de los procedimientos europeos y, por ejemplo, el hecho de que no hubiera el requisito de la unanimidad disminuiría muy significativamente el impacto de Hungría en estas políticas. Raquel, y para terminar ya con las conclusiones, quiero proponerle que en vez de decir para qué sirvió este viaje de Xi Jinping a Europa, que ya lo hemos analizado en este debate, quiero preguntarle sobre qué punto nos recomienda usted que analicemos estas relaciones estratégicas entre China y la Unión Europea muy brevemente. Bueno, en ese sentido, creo que lo que deberíamos de analizar de alguna manera es cómo también China con esta visita comienza a buscar más el fortalecer relaciones bilaterales en lugar de vinculaciones a bloque, que es algo que a China no le ha resultado en muchos otros casos regionales, como es el caso de América Latina, y que en ese sentido, pues bueno, se sigue tratando de mantener, como bien se ha demeritado este posicionamiento político de China dentro de lo que es la Unión Europea. El lobbying con Bruselas, pues es importante, ¿no? En ese sentido, si bien decía Tatiana que hay una confrontación hoy en día determinada por Estados Unidos y China, la Unión Europea sigue jugando un punto muy importante, no solamente a niveles de seguridad, sino también en cuestiones de cooperación e infraestructura. Sí. Por lo tanto, en ese sentido, pues es simplemente el estar presente y por otro lado, como bien mencionaban ahorita, el tema de los PECOS de la Europa Central y Oriental, donde pues obviamente también el tema del suministro se juega un punto muy
muy importante. Y por último, mencionarlo desde la parte de la Unión Europea, cómo es que a partir de toda esta tendencia del de-risking con respecto a China, pues también la Unión Europea ha comenzado a potencializar algunos otros tratados de libre comercio con otros actores internacionales, donde pues gracias a estas dinámicas de la relocalización con el nearshoring, pues comienzan también a cambiar un poco la dinámica, no solamente geopolítica, sino geoeconómica, con respecto a cómo equilibrar el sistema internacional hoy en día. Tatiana, y muy brevemente, ¿qué añadiría usted a lo que nos plantea Raquel? Bueno, yo creo que cualquier visita que hace China al mundo tiene que generar inmediatamente reacciones de diferentes posturas, dado que China es un país que genera mucha controversia en los países que visita. Pero yo creo que es importante y no hay que perder de vista que no fueron a Alemania, no fueron a España, sino que visitan dos países de Europa del Este que, como decía mi colega Raquel, hacen parte de lo que nosotros llamamos el sur global o los países dentro del eje de la cooperación sur-sur, y en ese sentido pues también es un mensaje de China hacia qué apuestas estratégicas se está haciendo en el escenario internacional y con quiénes quiere interlocutar, dado que allí hay unas potencialidades, pero también hay unos ejes geopolíticos que seguramente en el tiempo van generando también otros valores y otros pesos y contrapesos en el sistema internacional. Entonces eso me parece importante agregar. Tatiana Gelbes, Raquel Isamara y Laia Comerma, gracias por estar aquí y por explicarnos esta importancia geopolítica y geocomercial también de la visita. Ustedes sigan con nosotros aquí en France 24.